Buenas, Gustavo González. Estoy acá un poco incómodo. Estoy elaborando un pequeño estudio de retrato, pero en realidad no es un retrato, ¿no? Es solo un estudio de cabeza, de rostro. Y lo que estoy verificando es esa cierta dificultad que tenemos con respecto a las simetrías en este tipo de posiciones en que la diagonal es evidente y fuerte, ¿no? Se dan cuenta cuando apenas el rostro cambia así en diagonal, ya la dificultad es mucho mayor. Hay algo en nuestra mente que no nos ayuda a conseguir la estructura perfectamente. Se desnivela, me refiero a los ejes, se desnivelan los ejes. Entonces, cada cierto tiempo es necesario hacer una revisión de ese tema en particular, ¿no? Es decir, yo puedo hacer la estructura. Yo puedo hacer la estructura con todo cuidado, pero siempre será necesario lo que llamamos líneas auxiliares, ¿no? Me refiero a esto, ¿no? Las líneas que van construyendo la figura. Entonces, con mi varilla hago y fuerzo, lo que hago es forzar la visión de la estructura. Este dibujo es mío, no es que yo tenga que hacer un retrato. Es como un dibujo de laboratorio, de taller. Es solo para hacer estudios, ¿no? De manera que puedo rayarlo como yo desee, ¿no? Bien, en cuanto al retrato, si se fijan, entonces la dificultad en la simetría, ¿no? Tiene que ser 90 grados el cruce acá. Tiene que ser 90 grados el cruce con los ejes, si es que el individuo no está haciendo ningún gesto. Relativamente es por ahí, ¿se dan cuenta? Esta es la punta de las cejas. Este es el actor de Interestelar, muy buen actor, pero a veces se pasa de vueltas, como que sobreactúa. No me acuerdo su nombre, ahí me lo hacen saber. Y sobre todo los ojos, ¿no? ¿Qué pasa con los ojos? Es un eje especial. Entonces yo lo que calculo son los lacrimales, un lacrimal y el otro, y se siente un poco desnivelado, ¿no? Se siente un poco desnivelado. Acá entonces el remate del ojo puede bajar, pero tiene que determinarme muy bien en dónde está ubicado el lacrimal. Y lo mismo tendría que ocurrir con los ejes hacia abajo. Tiene cierto gesto, es decir, parece que está haciendo como una sonrisa ahí, pero igual se mantiene la simetría. Entonces yo sigo bajando, ¿no? Esto viene en paralelo entonces para ver qué cosa, las aletas de la nariz, en paralelo, ¿no? Y también en la boca. Ahora, se suele revisar siempre en términos pero muy genéricos las medidas en cuanto a un canon, ¿no es cierto? Las medidas conocidas, genéricas, ¿no? O sea, como un modelo en donde esta medida acá se repite hasta las cejas y una vez más hasta el final de la frente, ¿no? No lo sé, veamos. La verdad que pocas veces me guío de eso. Una vez, 2 veces y 3 veces, pero en este caso no puede ocurrir así, ¿no? Miren, desde el mentón, ¿no? Acá está el límite del mentón. Voy hacia arriba hasta la base de la nariz, como indica el canon, y estoy ahí, casi por encima de la línea de las cejas. Y una vez más ya se va hasta el cabello, o sea, se pasa de la frente, es como si tuviera la frente muy pequeña.
¿Y por qué ocurre esto? Es por la fotografía, es decir, la toma fotográfica está un poco desde abajo, o es que él está un poco apuntando con el mentón hacia adelante, lo que hace que esta primera medida del mentón hacia la base de la nariz crezca en relación a las otras dos, ¿no? Esta se reduce un poco más y esta de acá mucho más porque está más retirada, más alejada. Es una cuestión de la fotografía. Bien, entonces nosotros por estructura 1, 2 y 3, entonces lo que parecía raro es por causa de la fotografía, ¿no? Bien, así ocurre entonces en cuanto a la lente. La otra distribución en cuanto a la estructura sería, si ya tenemos los ejes, un error muy común, aparte de descolocar los lacrimales, es decir, a veces tenemos el lacrimal acá y el otro está por arriba o por abajo de la línea que se supone, y ese error es bien fatal, es muy desagradable. Esta medida del lacrimal hacia la línea media en parte se repetiría hasta acá, entonces estoy como acercándome demasiado, ¿no? Acuérdense de los errores, uno aprende mucho, pero tiene que estar consciente, tiene que hacer el retrato, parar, reflexionar, es decir, tenerlo a la vista allí unas horas y volver sobre los errores, ¿no? Corregir los errores, ¿no? Leonardo decía, apenas tú encuentres un error, corrígelo, no esperes al día siguiente y mucho menos decirte que en el siguiente trabajo lo vas a corregir. Porque esa pesadez de mano, esa flojera es la que nos retiene en nuestro mismo error, dando vueltas mucho tiempo, ¿no? Y a veces presentimos el error. Bien, lo mismo ocurriría con la córnea, ¿no? Es decir, con la parte más oscura del ojo, acá, con la córnea. Sería la misma medida hacia la mitad y se repetiría hacia allá, es decir, acá estoy relativamente bien, y producir entonces el dibujo de la córnea. Bien, habrían subejes en cuanto a los párpados, el de abajo, el de arriba, el límite de las ventanillas, acá, ¿no es cierto? Y así, diversos ejes, ¿no? Estos serían los ejes primarios, ¿no? Un poco las cejas, los ojos, base de la nariz, la boca. Esos son los ejes primarios, los más notorios, los más fuertes, ¿no? Pero le llamaríamos ejes secundarios a estos de acá. La sien también forma un ángulo, ¿no? Forma un ángulo fuerte acá. Y acá. Es un ángulo muy interesante para revisar cuando estamos estructurando, ¿no? Anoten bien eso, ¿no? Unos ejes transversales secundarios, este y este. Los pómulos también. El final del hueso malar. Bien, entonces en él se marcan acá y acá, ¿no? Tiene que estar entonces alineado. Yo lanzo mis líneas, es un dibujo mío de taller, no estoy queriendo que sea bonito, ¿no? Solo quiero concretar un entendimiento de la forma. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las orejas? Aparte de fallar muchas veces el retratista, fallar en la alineación de lacrimales, falla cuando la posición es así en diagonal, ¿no? En una línea oblicua de la línea media de la cabeza. Falla en la colocación de las orejas, ¿no? Las orejas es un elemento que el retratista suele dejar como en un segundo o tercer plano y no le da ninguna importancia. Ustedes dense cuenta que solamente algunos retratistas se preocupan en dibujar bien las orejas, ¿no? Incluso Rembrandt hacía solamente unas manchas ahí, ¿no? Rara vez le daba vigor, estructura, dibujo, o sea, retratar la oreja.
Ingres sí lo hacía, Bacaflor era su especialidad. Entonces, bien, posicionamos una oreja en relación a los ejes transversales primarios y secundarios. Acá, por ejemplo, entonces está al borde, ¿no? Está ahí un poquito más abajo del eje de la base de la nariz, un poquito más abajo, y así tendría que ocurrir con la otra, hacia acá y hacia acá. Bien, entonces esto es cabello y aquí es la oreja. Entonces, el beneficio de preocuparnos en la estructura, en la colocación, hace que el dibujo se vea muy fuerte. ¿Por qué creen que los dibujos de la escuela rusa son tremendos, ¿no? Uno se queda como casi impactado, ¿no? Cuando ve esos dibujos que hacen o que hacían, ¿no? En la antigua escuela rusa, porque les encanta estructurar. Para ellos el dibujo no es como en la escuela francesa, ¿no? Es más un tipo de dibujo en donde si la nariz es un bloque que viene hacia nosotros, pues tú tienes que hacer sentir que de verdad está viniendo por delante de los otros, ¿no? Muy estructural. Si todo este plano está por delante, entonces ellos lanzaban líneas que hacían sentir muy bien la estructura, ¿no? Es algo sensorial en cuanto a la forma tridimensional. Bien, interesante en cuanto a la estructura, ¿no? Nosotros los dibujantes, o en exclusiva los pintores, estamos a veces enamorados del color. Pero es un amor que a veces traiciona al primer amor, que vendría a ser el dibujo. Es como si le fueras infiel al dibujo por haberte enamorado del color, y lo pagas muy caro, ¿no? Lo pagas muy caro porque estás preocupado en los rosados, en los grises, en los efectos bonitos del color, pero eso es algo de maquillaje muy superficial. El dibujo en realidad es la estructura, la forma, y el color viene a ser simplemente lo que viste el cuerpo tridimensional. Bien, acá también hay otros ejes secundarios interesantes, ¿no? Cómo se eleva la forma del frontal, del hueso frontal. Se eleva, ¿no? Hay diversas formas de frente, ¿no? Van a encontrar algunas frentes que tienen así las eminencias divididas, 1 y 2. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de él, hay una eminencia que es única y frontal, acá, una sola. Es un tipo de frente. Supongo que debe tener algún nombre, pero yo lo desconozco, ¿no? Y luego hay un ángulo acá y se retiran los planos, ¿no? Se retiran esos planos. Bien, por último entonces, para no hacerlo muy largo el vídeo, veamos la línea de la boca. La preocupación primaria entonces tendría que ser de esta línea que abre, ¿no es cierto? La línea del orificio de la boca. Luego, para posicionar exactamente los límites, tendríamos que calcular, ahí sí se complica esto en cuanto a, seguimos una línea paralela a la línea media. Puede ser una posibilidad, pero es un poco absurda, porque podemos mandarla en unos grados hacia cualquier lado, entonces no sería muy exacto. Creo que tendríamos que utilizar una técnica en donde queremos saber en dónde ubicar los límites de la comisura. Entonces lo que habría que hacer es, según el modelo, también lanzar unas verticales. Pueden ser imaginarias, con tu lápiz, ¿no? Ahí entonces a la entrada del lacrimal termina o inicia la boca, pero así en vertical. No lo hago la medida en... Y la otra,
si me fijo bien, va junto con donde termina la esclerótica. Es un poco complicado, ¿no? Cuestión de milímetros, pero es que necesitamos entender dónde termina exactamente, ¿no? De eso depende el gesto acá, en la perfecta colocación de cada parte. ¿Y qué ocurre para nosotros los retratistas, no? Recuerden que esto va para nuestro entendimiento del retrato en sí. Si no tenemos un buen entendimiento de la estructura y de la microproporción, el parecido nunca va a salir, no puede salir. Bueno, en este caso yo no estoy buscando el parecido, estoy buscando más una idea de estructura que parecido. Aún así es difícil, ¿no? Ya el parecido vendría a ser ya una etapa muy complicada, muy compleja para poder lograr. Y en este tipo de dibujo ya ni lo intento porque me distraería demasiado, ¿no? Lo que quiero revisar es solamente cómo ir entendiendo un poco mejor la estructura, los lineamientos, ¿no? Leonardo decía, no te canses de tirar líneas de izquierda a derecha para colocar bien cada parte de un rostro, ¿no? Porque sabía lo importante que era justamente eso, ¿no? Yo he visto incluso buenos retratistas fallar en la colocación de las orejas, y son retratistas famosos, históricos incluso, ¿no? Pero las orejas están una muy arriba, muy abajo, o incluso los lacrimales. Hay algunos, ¿no? que son incluso muy conocidos, muy famosos, pero siempre cometen el error de que este ojo lo pegan mucho hacia el centro, lo pegan demasiado hacia el centro. Son como manías, ¿no? Que solo uno se da cuenta cuando observa todos sus dibujos y se da cuenta de que tiene esa manía. Muy bien. El dibujo en proporción es allí, ¿no? Pero mi toma, como siempre, es de lado para que yo pueda mover el brazo de este lado, no se ve exacta. No hay nada mejor que hacer un retrato con el modelo vivo, ¿no? Acá hay más planos, acá hay más planos. Si necesitan ustedes material que revisa este tipo de fundamentos, pueden revisar ahí en el enlace que les dejo en la descripción sobre el libro de retrato a lápiz. Es el libro de retrato para los que se inician con técnicas iniciales, desde lo más básico, desde cómo obtener perfiles, y poco a poco ya tener más recursos, ¿no? Por ejemplo, miren, les enseño esta, por ejemplo, es una lámina del Bargué, del método Bargué, que en algún momento vamos a hacer en el canal, ¿no? Y vamos hacia el dibujo serio, es decir, de gran exactitud. Bueno, en mi taller nadie puede iniciar si no atacó este tipo de fundamentos desde el comienzo, ¿no? Exactitud. Luego ya los bloques de masas, es una técnica muy bonita. La lámina es grande, pero yo le he ampliado para poder trabajarla, ¿no? Tengo así esta lámina, tengo esta otra,
se va sombreando, ¿no? Esta es la misma, pero la parte de acá, es decir, se cumple con la primera fase y después que ya uno la tiene, borra y ya va haciendo este acabado, ¿no? En las láminas Barguet. Es el método por el que inicia mi taller. Luego ya cuando uno entra en el retrato en sí, ya es como que se vuelve un poco loco, ¿no? Un poco obsesivo en cuanto a la forma de la cara. Yo me guardo a veces mis láminas en donde voy haciendo ese tipo de estudios como el que estuve haciendo de los ejes. Esto es en cuanto a la morfología superficial y cómo le afecta la luz, ¿no? Un tipo de luz. Es algo que los fotógrafos estudian mucho, ¿no? Porque ellos trabajan con la persona, con el reflector, los reflejos, y saben muy bien componer con la iluminación, ¿no? La posición de la cabeza y la iluminación, ¿no? Los planos, cómo la luz les va afectando de una manera que nosotros deberíamos conocer como si fuera el mapa de nuestra propia ciudad. No nos debería ser extraño cómo son los planos superficiales de un rostro, ¿no? Bueno, eso sobre todo para el que es retratista, ¿no? Si eres de los que trabaja en el retrato, es decir, o quiere dedicarse al retrato de manera comercial, o de repente ya estás recibiendo encargos, sí te recomiendo que revises qué material tenemos en el taller, porque es un tema muy profundo, muy bonito, muy profundo. Muy bien, lo dejamos ahí por ahora, ¿no? Ya yo lo termino mi dibujo un poco más, con darle más fuerte los bloques de sombra, y de repente lo publico ahí. Bien, amigos retratistas, retraten todos los días si es posible, ¿no? Yo me siento débil cuando se pasan un par de días y no hago algún rostro, ¿no? Siento esa debilidad, como si estuviera perdiendo energías, ¿no? Bien, hay que hacer más prácticas de retrato en el taller, ¿no? Ya sea de pintura o de dibujo, pero no parar de retratar. Muy bien. Cuando hacemos un dibujo estructural es mejor no detallar mucho los valores tonales, porque eliminan la sensación de línea, o al menos calcularlos para que den sensaciones de gran fuerza de la estructura de la forma, ¿no? Bien, ya vemos cómo va quedando. Por ahora me despido. Cuídense mucho.